Y bueno, estábamos hablando de San Juan de la Cruz, Tucarán. Y qué pucha, grandes poetas y grandes obstáculos también le pusieron a la gente. O sea que alguna gente, ¿verdad? En su época, en su momento, ¿verdad? Y obviamente a San Juan de la Cruz le llegaban a torturar, ¿verdad? Sus propios hermanos católicos. Y a Tucarán realmente, como él no era de la casta sacerdotal, ¿verdad? No, ellos eran mercaderes, era más o menos usurero, para eso banquero de profesión. Pero él cuando tuvo un despertar espiritual muy grande, él agarró y tiró todos sus documentos, los documentos que tenía porque ellos empeñaban cosas, tomaban los préstamos, prendas de la gente. Y entonces una noche él agarró todos los documentos y se fue al río. Así nomás, se fue sin decirle, solito, caminando lentamente, y ahí su familia, porque era una familia extendida, ¿verdad? O sea, de que él, Tucarán, su esposa e hijos, más el hermano menor de Tucarán y esposa e hijos, así vivían. Y entonces se despertaron todos esa noche y Tucarán, Tucarán, se fueron todos corriendo detrás del río junto a él. Y llorando, suplicándole que por favor no tire porque vas a destruir nuestra familia. Le dice, si tiras todo, vas a destruir nuestra familia. No, esto más o menos Dios me... Esto él, ¿entendés? No, no. Pero después le dijeron, bueno, al menos lo de tu hermano menor. Tirá vos los tuyos, pero no lo de tu hermano menor. Entonces dijo, separó los documentos y dijo, le dio a su hermano menor lo que le correspondía a él y él agarró y tiró sus documentos y se liberó de ese trabajo, vamos a decirle. Y entonces después venía la gente porque seguía por supuesto el negocio familiar, ¿verdad? Y venía la gente y decía, bueno, y mi brazalete, mi collar, todas las cosas de oro que ellos tenían y le entregó nomás todo otra vez, sin nada, no, ya sos libre, yo soy libre. Y después la otra gente que estaba también ahí. Y lo mío también, yo quiero lo que yo te di. No, 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 lo tuyo le corresponde a mi hermano menor. O sea, mi hermano menor tiene tu casa, así que eso no se liberó. Y se empezaron a pelear ahí, ¿verdad? Y ahí sale la esposa de Tucarán y dice, ¿qué es lo que ustedes son unos buitres? Salgan de acá. Solo lo de Tucarán se liberó y salgan de acá que quieren, ¿entendés? Pero eso se salvó, ¿verdad? Se salvó o sea, Tucarán básicamente eh, tiró al río su trabajo, ¿verdad? Su profesión. Y él se dedicó a su poesía, básicamente mientras su hermano menor seguía con lo que le correspondía de la, de la cuestión comercial o bancaria. Y Tucarán seguía Tucarán, porque ellos tenían su dios tutelar Panduranga, ¿verdad? Y ellos empezaron al Tucarán liberarse de su trabajo, él tuvo ya más tiempo de hacer su poesía y tenía algunos discípulos también de la poesía, pero también al mismo tiempo se dedicaba a su dios tutelar Panduranga y restituyeron el altar, el dios, el ídolo, todas las cuestiones de lo que respecta a la religión de ellos, ¿verdad? Y entonces empezó a hacer lecturas de su poesía, pero esas lecturas no eran, tenían un tinte religioso, obviamente porque se hacía como una especie de festival frente al dios tutelar. Y entonces la gente se le invitaba y se le daba comida y todo eso, y Tucarán recitaba ahí sus poemas, ¿verdad? Con acompañamiento musical también, ¿verdad? Y después se le ofrendaba todo al dios. Y entonces finalmente los sacerdotes, ¿verdad? Muchos de la casta sacerdotal dijeron, la puta, este Tucarán se avivó, se volvió muy astuto e inteligente porque supuestamente tiró su trabajo de usurero al río, pero al final ahora lo que está haciendo es llevando cada vez más gente hacia sus festivales religiosos. Y le envidiaban porque como era también cuestión religiosa, era territorio de los sacerdotes. Y entonces le empezaron a crear problemas. Bueno, finalmente
la cosa llegó al punto límite en el cual la gente se iba demasiado a Tucarán y le empezaban más o menos, porque algunos de los poemas también de Tucarán habla de la especie de, lo mismo que Jesús, ¿verdad? Despotricando contra la hipocresía de muchos de los religiosos. Y entonces, finalmente le hicieron un juicio a Tucarán. Le hicieron un juicio y le dijeron, básicamente así como tiraste tu trabajo de usurero y de banquero y de comerciante al río, tus documentos, vas a agarrar y vas a tirar todos tus poemas, vas a tirar al río. Esa fue la sentencia que le hicieron y él no se podía negar también, ¿verdad? Porque si se negaba le podían desterrar y expropiar su territorio, su casa, todos sus bienes y dejarle a su familia en la calle. Entonces él aceptó y agarraron todos sus poemas y sus canciones devocionales y él mismo se fue y tiró al río. Y chistoso fue porque su esposa, ¿verdad? Que fue la que, ¿cómo diría? Esposa de poeta o esposa de filósofo, ¿verdad? Que al principio estaba totalmente desesperada y desahuciada, ¿verdad? Cuando su marido tiró sus medios de vida al río. Finalmente ella no pudo entender ni pudo creer, ¿verdad? Que Dios, ¿cómo Dios te va a pedir que haga esto, ¿verdad? Pero finalmente otra vez, como esposa fiel, ¿verdad? Le apoyó también a su marido en su poesía y en su emprendimiento espiritual. Y cuando se fue Tucarán para tirar al río su poema en cumplimiento de la sentencia del tribunal religioso, su esposa le dijo a la puta, yo no tengo derecho también a opinar en este asunto. Yo que yo protegí tus manuscritos, estos papeles, yo protegí de la lluvia, que ninguna gotita de lluvia se le caiga, y que hasta para comprar el papel tuvimos que a veces quitar comida de la boca de nuestros hijos para comprarte para tu papel, para comprarte para ¿entendés? Para tus elementos y ahora tampoco opino, no puedo opinar nada, no puedo. Bueno, y así pasó, y él tiró en el río sus poemas y después básicamente se sentó ahí al costado del río. No podía más hacer nada, pues. Bueno, así fue la historia hasta que él se quedó ahí en el río al lado sin comer, ¿verdad? No es que dijo voy a hacer ayuno, no. Mi vida se acabó y yo acá me voy a quedar en el río. No me tiro al río porque el suicidio también es un pecado más o menos, pero mi vida, ¿verdad? Mi espiritualidad se acabó porque esta gente no permite y yo me quedo acá en el río y se quedó en silencio sin comer, al lado del río. Bueno, después su esposa le imitó, hizo lo mismo. Bueno, después sus hijos vinieron y hicieron lo mismo y algunas de los vecinos, de la gente venía, coman y ellos estaban callados ahí en el río, sentados y bueno, en manos de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué fue pasando? Tucarán evidentemente logró cierta popularidad entre la gente, entre el pueblo. Entonces de a poco venía la gente junto a él. Y nadie le podía decir nada, todos decían, por favor, come, por favor, vamos, ¿entendés? Así como Gandhi también, que hacía sus ayunos y todo el país paraba por él. Bueno, entonces alguna de la gente ya venía y todos estaban tristes ahí. Ponerle que llegaron ahí 100 personas o 300 personas con él, todos callados, todos haciendo ayuno porque la autoridad ya decidió, ¿verdad? Entonces, y después finalmente vino la luz, de que estamos hablando del libro Luz. Y una de las personas, son gente sencilla, ¿verdad? Del pueblo, el pueblo, campesinos, gente, la sal de la tierra, ¿verdad? Y ahí, en el silencio total, en la tristeza total, uno de los campesinos, de la gente que estaba ahí, empezó a recitar uno de los poemas de Tucarán que habla de por qué Dios me está haciendo sufrir tanto. Y entonces, pero lo lindo de Tucarán es que él agarraba esos leitmotivs tristes, ¿verdad? De que Dios nos está castigando, Dios nos está poniendo a prueba, pero finalmente él daba la vuelta. Así como el último salmo de Jesús, o sea que Jesús dice ese salmo de
Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? ¿Por qué, Dios, por qué me has abandonado? Bueno, él podía hacer eso como poeta, él podía agarrar ese sentimiento devocional íntimo de sufrimiento y transformar en una especie de apoteosis, ¿verdad? Lo cual es la enseñanza también de Jesús cuando habla en la cruz así, ¿verdad? Y entonces una persona empezó a recitar ese poema de la tremenda tristeza y sufrimiento que a veces Dios trae. Y después, puff, otra persona también empieza a recitar, bueno, pero Dios, todo con los poemas de Tucarán, bueno, pero Dios a veces nos trae este dolor para ponernos a prueba. Después, puff, otro poema, y sí, esta prueba tenemos que seguir. Y empezó a generarse ahí el sentimiento devocional y el amor. Todo por la boca del pueblo, de la gente que estaba ahí con él. Y se empezó a generar esa onda devocional muy fuerte, pero todito era con los poemas de Tucarán, ¿me entendés? O sea que la moraleja de la historia es, aunque la autoridad, la sentencia del tribunal religioso dijo, todo tu poema al río, todo la escritura, la parte escritural se fue en el río, pero los poemas ya quedaron en la conciencia de la gente. Y entonces la gente misma, y cuando se fue junto a Tucarán, empezó a recitar su propio poema a él. Y fue muy conmovedor para él porque ya caló, ya, ¿entendés? Ya se cumplió ya. Y entonces ahí, con el sentimiento mismo del pueblo, se generó ahí una especie de festival religioso también, tal como él mismo hacía en su casa, ¿verdad? Con su Dios tutelar. Bueno, y finalmente llegó más gente y los propios sacerdotes que le impusieron esa sentencia finalmente vinieron y le reconocieron a él, ¿verdad? Como que le pidieron disculpas y le dijeron, está bien todo. Y así termina su historia, ¿verdad? Y él después fue, y sus poemas calaron profundamente, hasta hoy se cantan sus poesías, ¿verdad? Sus cantos. Y Vox Populi, Vox Dei, básicamente. Y entonces es muy lindo esa historia. Lo de San Juan de la Cruz es un poquito diferente, ¿verdad? Porque él en realidad era también evidentemente de la casta sacerdotal queriendo, vamos a decirle, reformar en parte el movimiento, ¿verdad? El tema de los carmelitas, descalzos, lo que sea, ¿verdad? Y sus propios hermanos católicos de su movimiento, porque estaban separados, pues unos querían, lo mismo que los franciscanos también, porque en San Francisco de Asís empezó el movimiento extrema pobreza, básicamente. Pero a medida que pasó el tiempo, en la vida misma de San Francisco, algunos elementos de su movimiento querían aflojar las reglas, reglas más laxas para que puedan entrar más gente. Pero San Francisco no quería, él se quería quedar con el impulso original de la extrema pobreza. Y esto es la historia franciscana, ¿verdad? Finalmente se llegó a una especie de acuerdo, una especie de negociación, pero él estaba profundamente triste, traicionado se sentía porque sus propios movimientos no le comprendía a él. Y ahí él llegó a una especie de profundo dolor también místico, del cual salió ya con las llagas, con los estigmas, como le llaman, que son las marcas de Jesús en el cuerpo del santo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que respecta a los franciscanos. Los carmelitas, el tema de San Juan de la Cruz, también le querían atajar a él, porque básicamente también, bueno, para terminar lo de San Francisco nomás, parece que en la primera o segunda generación, los hermanos que estaban con el espíritu original y originario de San Francisco fueron totalmente, no quiero decir torturados, ¿verdad? Pero básicamente se les ordenó de que tenían que dejar de lado los principios originales, ¿entendés? O sea que, ¿por qué? Porque evidentemente la iglesia tiene esa estructura verticalista, ¿verdad? Que da la orden y vos tenés que cumplir. Bueno, eso se llama la pobreza corporativa, porque ellos, los franciscanos originalmente, y esto es de la vida de San Francisco, ¿verdad?
ellos no podían tener posesiones, ¿verdad? Bueno, en el catolicismo todo sacerdote toma el voto de pobreza, de obediencia y de castidad, ¿verdad? Pero la idea franciscana originaria era la pobreza extrema. Bueno, entonces en la vida de San Francisco creo que se llamaba la porciúncula, la primera vivienda en donde una persona le dio a Francisco, le dijo, mira, vos podés vivir acá con los primeros hermanos, los primeros frailes. Eran 10 ponerle al principio, algo así. Y ellos vivían, trabajaban ahí y, y vivían de eso. Algunas changas hacían también, pero tenían ese lugar para ellos. Bueno, después el dueño vio la buena obra que San Francisco estaba haciendo y le dijo, mira, yo te regalo esta vivienda, esta tierra. Es para vos y para los frailes. No, le dijo San Francisco. Nosotros vamos a trabajar por esto, vamos a alquilarte a vos y te vamos a dar. Esa era la idea, siempre él quería evitar las posesiones, ¿verdad? Y aún como movimiento, bueno, después él se fue junto al Papa, se reconoció su movimiento, vinieron más gente, y la segunda o tercera generación, había todavía gente que tenía ese espíritu de la pobreza corporativa, de que nosotros como movimiento no podemos tener tierras, no podemos tener edificios, no podemos tener ganado, nada. Vamos a vivir alquilando así como... Pero la iglesia ordenó y mandó que no. Ustedes son un movimiento, van a ser como los otros movimientos, ¿entendés? Bueno, eso a mí me sorprende eso de los católicos porque ellos no necesitan adversario externo, ellos entre sí se pelean. Increíble. Bueno, lo mismo, por eso te digo, ¿cuántos ejemplos podemos dar? Hay muchos ejemplos, chicos. Como diría Jesús, ustedes mismos le matan a los profetas. Y ustedes dan testimonio de su propio pecado cuando dicen, se van a adornar las tumbas de los profetas y dicen, no, si nosotros estábamos en la época de nuestros padres, nosotros no le íbamos a asesinar. Entonces dan testimonio por ustedes, en contra de ustedes mismos, de que ustedes son los descendientes de esos asesinos. ¿Entendés? Y entonces a mí me sorprende eso, cómo es que, bueno, pero es la naturaleza humana, ¿verdad? Por eso te digo, la resistencia que se generó por la poesía y lo irónico del caso otra vez que en esa tortura y en ese dolor infernal e inimaginable e inhumano en el cual San Juan de la Cruz pasó, ¿verdad? Probablemente tan fuerte fue su circunstancia individual, tan pesada y tan profunda, su angustia, que su mente consciente, así como vos decís, paró y él se fue a la superconsciente. Y ahí en el espíritu, él, incluso paradójicamente del dolor, otra vez vino esa inspiración, pero él ya estaba en otro nivel, ¿verdad? Gracias a eso, pero probablemente no le importaba tanto y probablemente les perdonó a todos sus hermanos, obviamente, ¿verdad? Pero la historia es muy, yo diría que es ambigua, como máximo si uno quiere tener una mentalidad objetiva, pero es una... Y por supuesto San Francisco también, él ayudó a avanzar mismo lo que era cuando eso el dialecto de Italia, que era, parece que creo que era de Florencia, el dialecto más, que es que después se fue convirtiendo como la lengua franca de los italianos, porque cada región de Italia, ponerle los Lombardía o Florencia o Génova, todos hablaban una especie de italiano particular a ellos, pero San Francisco dejó por escrito la oración hermano sol, hermana luna, y eso dejó en un italiano el cual fue como una especie de canon también, ¿verdad? Para que después porque Italia no se unificó hasta 1870 por ahí, época de Don Bosco, época de... Bueno, esa es otra cosa, pero evidentemente San Francisco era mucho más místico que cualquier, al ser estigmatizado también, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo es San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? También estigmatizado, tuvo los estigmas por 50 años. Y otra vez sus propios hermanos católicos, no, este es un fraude, este se jode con... Y hubo casos, ¿verdad? Hubo casos de gente que se
se mutilaba para supuestamente mostrar que era estigmatizada, pero horrendas cosas decían de San Pío también. No le creían, no le creían y le tenían como un perro, ¿entendés? Y él no podía hacer nada porque tenía que obedecer, ¿entendés? Pero bueno, por eso te digo, el tema del Dios sufriente para mí es muy denso, ¿no? Pero como te dije también, el tema de los santos, ¿verdad? Que están en su religión, ellos solamente así pueden traer el espíritu y hacer la renovación espiritual que requiere su religión en particular, ¿verdad? Y viene de una manera muy misteriosa, no viene por donde uno espera. Viene más o menos, por eso también dice Jesús, bienaventurado el que no se escandalice, ¿no? El que no encuentre tropiezo en mí. Eso es muy importante, ¿verdad? Y por eso te digo que si entramos en la religión es muy compleja y porque la política está ahí, por no decir el ego, ¿verdad? Pero en lo que respecta a Tucarán y San Juan de la Cruz, grandes poetas y gran conmoción también en lo que respecta a su trabajo. Y por eso te digo que esto, mientras más desconocido sea, mejor yo creo. Porque si hay que, como te digo, sufrir demasiado para hacer llegar el mensaje. No sé, no. Yo creo que el mensaje siempre está, así como dice, detrás del ojo ya está uno no tiene, no necesita, por eso volvemos al error entre comillas de Jesús de que no sé, la palabra el silencio es la elocuencia que a mí me realmente por ahora, ¿verdad? Y no digo que pueda cambiar, puede ser que pueda cambiar en un momento, pero quizás sea por comodidad nomás también, pero como te digo, para mí porque volviendo a la canción esa, al poema ese, las palabras mi amor jamás alcanzan. O sea que uno eh, supongo que debe solamente dilucidar cuál es su rol en esta vida, su misión o su vocación o lo que como uno quiera llamarle, ¿verdad? Y cumplir con eso en la medida en lo que uno entiende y ya está. Y traiga a Dios la felicidad o traiga a Dios el sufrimiento, es su voluntad y uno acepta eso y se rinda ante eso, ¿verdad? Eso yo creo que sería la mejor manera. Eh, pero por eso te digo, yo ahora te pido encarecidamente que veas ese poema de la Gloria Soberana. Si te surge comentar, por ejemplo, sería lindo, pero si te surge leer, nomás lo también, porque creo que no pudiste nomás conectar con eso y leer realmente eso, porque habla de la resurrección, explícitamente habla de la resurrección. Yo te puedo decir. En realidad, digo, son cuestiones, debía decir, muy complejas las que se abordan generalmente cuando se trata de encontrar el sentido y el significado a todas las cosas que de repente vienen a nuestras mentes. En concreto, cuando vos decís que se te presenta muy densa la cuestión del Dios sufriente, por decir. Por otro lado, cuando vos, en cierta forma, impugnás lo que se llamaría la evangelización. Y, en fin, con decir que eso vos aclarás de entrada que por ahora al menos así estás mirando. Entonces se podría decir que esa es tu percepción habitual. Pero yo te digo, te corto más chiquitito nomás y no te olvides lo que tenés en mente, pero yo incluso como te digo, porque estoy pues también haciendo, bueno, la idea de la fundación es no proselitismo, esa es la clave, la frase clave. Entonces yo no sé cómo puede haber una evangelización no proselitista, eso sería interesante Y en realidad explorar. tendrías que explorar vos mismo. Te voy a preguntar, ¿qué decís vos
respecto de lo que los discípulos de Ramana Maharshi llamaron el Evangelio de Ramana Maharshi. Claro, ¿Qué decís vos de lo que los discípulos de Ramakrishna llamaron el Evangelio de claro, Ramakrishna? y bueno, Y decir, pero papá, ellos son considerados avatares, así como Jesús es considerado avatar en el hinduismo. y en realidad, digo, por Viene eso de Dios, de Dios encarnado viene la palabra, porque el logos es la palabra encarnada. y está perfecto. Entonces, Mientras no sea eso así, por entonces, tus palabras seré juzgado, ¿no? Eso. no, pero y por eso te digo, si ahí hay una evangelización, ya que los propios discípulos Del Dios dieron esa- viviente, del Dios viviente. del Dios viviente. Sí. Y bueno, y Los en- discípulos pueden hacer cuando sabe que el Dios viviente está de tu lado, ¿entendés? No se puede hacer de otra forma, porque y ese es el bueno, tema. ¿y a qué obedece que vos decididamente no te pongas del lado de Dios viviente? No, del Dios encarnado. Del- El Dios viviente es omnipresente. Mm. El Dios encarnado es el avatar que ellos, Ramakrishna era un avatar. ¿Te acordás lo que Sí. la última frase que le dijo a Vivekananda? Le dijo, Vivekananda, no se llamaba Vivekananda, ahora después adoptó el título monástico, pero le dijo, Narendra se llamaba. Narendra, yo estoy acá, le dice, como el que fue Rama y el que fue Krishna en otra vida. Acá están como Ramakrishna, pero no en tu sentido Vedanta, no en tu filosofía, en tu juego de lenguaje, claro, en tu juego verbal, de verdad, ¿entendés? Eso, ellos están acá. El Ramana lo mismo, Ramana era la encarnación de Dakshinamurti, de dar una charla, se dicen muchas cosas, son historias que se cuentan los discípulos entre sí para darse ánimo y todo eso también, pero como viene, por eso yo te digo que teológicamente hablando el hinduismo y el cristianismo difieren porque, y el judaísmo también, y ahí entramos en la mente y lo verbal, ¿verdad? Pero por eso te digo, el Dios viviente se encarna y de ahí sale la palabra y el evangelio que se le puede llamar que son. O si no es cosa de hombre, por eso la astucia, y esto está en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro y creo que era San Juan en ese caso, en toda la historia de los primeros. Y ellos empezaban a ir al templo y a curarle a la gente, pla, pa, pa. Y entonces ahí se reunió, parece que estaba todavía el Sanedrín cuando eso dijo, a esto tenemos que quitarle fuera patada, no, vamos a matarle a esto. Y ahí uno de los ancianos sabios habla y dice, no, porque si esto es cosa de hombres, por sí solo va a desaparecer. Pero si es cosa de Dios, no sea que nos encontremos luchando en contra de Dios mismo. Eso te da la pauta de la evangelización no impugnable en el sentido de calificarlo como un error. En realidad, ya que vos te referís a la evangelización que Jesús manda, entonces de Jesús proviene eso. Pero vamos a otro punto. ¿Qué decís a esto que te planteo? A mi entender, todos somos la encarnación del Dios viviente o la encarnación de la palabra, como le queramos llamar, todos y cada uno de nosotros, con la salvedad de que no nos damos cuenta. Es la enseñanza de los sabios, que siempre han... Eso está en tu poemario. Sí, está, yo sé, Por claro. eso te digo, entonces, si desde esa perspectiva entendemos que todo tiene su lugar en esta vida, Es cierto. entonces quienes evangelizan están evangelizando porque Dios mismo es el que está evangelizando a través de ellos. Y quienes no lo hacen, a lo mejor por entender que su naturaleza apunta o propende o tiene la tendencia a otra cosa, como ser a la sabiduría, al ñan, como enseñan en el hinduismo, ¿verdad? Y en el budismo en particular. Entonces esos entienden que por su naturaleza la irradiación que ellos hagan de esas verdades basta y es suficiente. Exactamente. Y bueno, y entonces hay que aceptar más que todo viene de Dios. ¿No te parece que esa es